El Señor Jesucristo vino a esta tierra como el Mesías, el ungido de Dios. Vino anunciando y ofreciendo a la nación escogida por Dios, pactada por Dios, el reino que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. En los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, el Mesías Rey pronuncia su discurso inaugural. Palabras de un alcance que va más allá de nuestra propia comprensión. Allí el Mesías establece cuál debe de ser el carácter de los ciudadanos del reino. Describe también el carácter y la justicia de ese reino y cómo los ciudadanos del reino deben de vivir honrando y glorificando a Dios. Una vez ofrecido ese reino, el Señor Jesucristo se manifiesta a su nación, a su pueblo, y lo hace por medio de 3 caminos, de 3 avenidas. El Señor Jesucristo predica: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Enseña esa ética del reino, lo que Dios pide, la justicia de Dios, y también realiza señales mesiánicas, milagros de sanidad y milagros de restauración. El Señor Jesús restaura la vida. El Señor Jesús restaura la vista. Y el Señor Jesús restaura individuos a la sociedad de aquellos días. Pero el mensaje, la oferta del Señor, su prédica es rechazada por los líderes de su nación. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice la Escritura. Aquella nación, por medio de aquellos líderes, fariseos, escribas, sacerdotes, aquellos que representaban a la nación, al pueblo de Israel, oficialmente rechazaron al Mesías. Le dijeron: eres un endemoniado, eres hijo de Satanás, echas demonios por el poder de Satanás, echas fuera demonios por el poder de Satanás. Eres un samaritano. Y en una ocasión le llamaron bastardo, hijo de fornicación. Con todas esas acciones, oficialmente Israel estaba diciendo al Mesías: no, no te queremos. Y ese acto de rechazamiento tiene su expresión más objetiva cuando en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, después de haber sanado a un paralítico, después de haber sanado a un hombre impotente, haber echado fuera demonio de él, los israelitas acusan al Señor de haber hecho aquella obra por el poder de Satanás. Y el Señor les dice entonces que ellos habían cometido el pecado imperdonable. Decíamos ayer que ese pecado no se puede cometer hoy, porque es necesario que Cristo esté presente físicamente y esté realizando obras mesiánicas como las que hizo. Al final del capítulo 12, el pueblo, por medio de aquellos líderes, escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes, pide al Señor: danos una señal. Y Cristo dice: a esta generación maligna y perversa no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre, en el corazón de la tierra. En otras palabras, el Señor les dice:
la única señal que se os dará es la de mi muerte y resurrección. De manera que ahí el Señor deja claramente establecido que el reino sería establecido posterior, después de su muerte y su resurrección. Los israelitas buscaban un Mesías político, un Mesías en el sentido físico, un Mesías en el sentido material, alguien que los librase del yugo de la opresión romana. Y descartaron, rechazaron el valor espiritual del reino. A raíz de eso, el Señor entonces pronuncia las parábolas del capítulo 13, las parábolas de los misterios del reino. Estas parábolas tienen que ver con lo que ocurre, o lo que ha de ocurrir, lo que habría de ocurrir desde el momento en que Jesús fue rechazado por el pueblo de Israel, antes del establecimiento de la iglesia, y hasta el momento, hasta el día de la segunda venida de Cristo a la tierra, es decir, después del arrebatamiento de la iglesia. Todo ese período está abarcado, está incluido en esas parábolas de Mateo 13, uno de los pasajes más importantes para el entendimiento de los planes y de los propósitos de Dios, para comprender lo que Dios está haciendo en esta era, en esta edad, pero también para entender lo que ocurre desde el instante en que Jesús es rechazado hasta el momento del nacimiento de la iglesia, lo que ocurre a lo largo del nacimiento de la iglesia y después que la iglesia ya no esté aquí en este mundo y hasta el momento en que el Señor Jesucristo sea recibido de nuevo por la nación de Israel y venga a establecer su reino mesiánico. El reino mesiánico es ese reino prometido en el Antiguo Testamento. Estas expresiones podrían usarse como sinónimas: reino mesiánico, reino davídico, reino profetizado, reino histórico, reino mediado. Todas esas expresiones se usan como sinónimos para expresar lo que ha de ocurrir, lo que Dios ha de hacer en esta tierra cuando el Señor Jesucristo venga con poder y gloria y majestad a reinar aquí en este mundo. Y eso es lo que se explica en Mateo capítulo 13. Dice el Señor: en este tiempo intermedio, en este interino, es decir, desde el momento de el rechazamiento de Cristo, Mateo capítulo 12, hasta el momento de su segunda venida a la tierra, estas cosas han de suceder. No en detalles, sino en característica. Esta ha de ser la característica, por esto se ha de caracterizar ese tiempo. Primeramente habrá un período de siembra. El sembrador salió a sembrar. Esa es una de las características de ese período. Otra característica es que lo bueno y lo malo están juntos, coexisten. No se caracteriza ese tiempo por todo malo fuera y todo bueno, sino hay una coexistencia de lo bueno y lo malo. El trigo y la cizaña, la levadura en la masa, peces buenos y peces malos. Pero también dice el Señor que este tiempo, este período que se extiende hasta que Él venga por segunda vez, este período, esta era, este tiempo que ya es bastante extenso, este período culminará con una época, con un tiempo de juicio. Y ese tiempo de juicio será el de la tribulación, lo que se llama la semana 70 de Daniel.
lo que se llama también el tiempo de la angustia de Jacob, lo que ha de iniciar el primer segmento, la primera parte, el primer aspecto del llamado Día de Jehová, el día del derramamiento de la ira de Dios, que será seguido luego por las bendiciones de ese reino que el Señor establecerá en la tierra. Y el bosquejo de eso, en un sentido, nos lo dio el Señor cuando leyó en la sinagoga allí en Capernaum, cuando el Señor leyó aquel pasaje de Isaías capítulo 61 y dice que Él había venido para hacer estas cosas, para dar vista a los ciegos, para hacer oír a los sordos y hablar a los mudos, para predicar el año agradable del Señor. Esa es la primera parte de ese período de tiempo. Y el Señor dijo, esto se ha cumplido delante de vosotros hoy. Pero luego habla de un tiempo de angustia en el libro del profeta Isaías, lo cual el Señor no menciona, porque Él se detuvo antes de mencionar eso. Y luego habla de un período de bendición, de consolación. De modo que hasta la venida del Señor se había cumplido una parte y posteriormente se cumplirá la otra parte. El tiempo de angustia, el tiempo de juicio y luego el tiempo de bendiciones. Repito, esas parábolas de Mateo 13 abarcan desde el momento en que el Señor Jesús es rechazado, cuando aquella nación oficialmente, por medio de sus líderes, a través de sus líderes, lo declaran un endemoniado, uno que echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios. Y ese rechazamiento culmina con la crucifixión del Señor y terminará ese período cuando Jesús sea recibido por la nación de Israel. De modo que ahora, durante ese transcurso de tiempo, que abarca en parte el tiempo de la iglesia, las parábolas de Mateo 13 son más amplias que el tiempo de la iglesia, aunque el período, la edad de la iglesia en el cual nosotros nos encontramos ahora está incluida. Esa edad, esa era dentro de esas parábolas de Mateo 13. Luego entonces, el Señor más específicamente revela a sus discípulos lo que ha de ocurrir. Por ejemplo, en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, dice la Escritura que viniendo al área, a la región de Cesarea de Filipos, el Señor pregunta a sus discípulos allí, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno que es Juan el Bautista, otro Elías y otros que Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primera vez en el Nuevo Testamento que aparece la palabra iglesia. Y aquí el Señor habla de algo nuevo, estableceré futuro, algo que sería establecido posterior a su muerte y su resurrección, porque sería establecido en la base de su muerte y de su resurrección y con la venida del Espíritu Santo. Y al final de este capítulo se nos dice que el Señor declara más abiertamente, de manera todavía más abierta, más clara, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que Él debía de ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, los líderes oficialmente del pueblo de Israel, y ser muerto y resucitar al tercer día. De modo que aquí el Señor de manera clara, de manera patente, anuncia a sus discípulos
sin ambajes, claramente les dice que Él va a morir, pero va a resucitar al tercer día. Esto no significa que los apóstoles creyeron absolutamente y comprendieron con toda claridad lo que el Señor les dijo, pero lo cierto es que aquí el Señor les anuncia esto. Y no tan solamente les anuncia esto el Señor, sino que al final de ese capítulo, en el versículo 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, el Señor anuncia también su segunda venida con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte hasta que hayan visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Y como sabemos, el capítulo que sigue es cuando el Señor lleva a sus discípulos al monte de la transfiguración. Y lo que el Señor ha querido decir al final del capítulo 16 es que les iba a dar un adelanto, un avance. Le iba a dar a estos apóstoles, a estos discípulos, un aperitivo de lo que iba a hacer cuando Él viniese en su gloria. Y 6 días después Jesús los lleva al monte de la transfiguración, lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol. En otras palabras, el cuerpo del Señor Jesucristo comenzó a despedir destellos de gloria. Resplandeció de manera gloriosa, majestuosa, brillante, resplandeciente, de modo que aquellos discípulos estaban allí atónitos, estupefactos, boquiabiertos, sorprendidos, sin saber qué hacer o decir. Se transfiguró ante ellos, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es que nos estarnos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, 3 pabellones, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En otras palabras, el apóstol Pedro cree que ya están en la gloria, que ya están en el milenio, que ya están en esa situación que ha de venir en el futuro. Y mientras él aún hablaba, una nube luminosa lo cubrió, salió de la nube una voz que decía, notemos otra vez, este es mi Hijo amado. La absoluta identificación, la voz del Padre, tal y como se había escuchado el día del bautismo del Señor por Juan el Bautizador. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. A él oí. De modo que el Señor no tan solamente declara a los apóstoles aquí su muerte, su resurrección, sino también su segunda venida. Es a esto a lo que el apóstol Pedro se refiere en el capítulo 1 de su segunda epístola, cuando dice que ellos escucharon en aquel monte la voz del Padre, hablando y reconociendo al Hijo y diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero el Señor les hace regresar del monte y enfrentarse de nuevo a la situación en la cual ellos vivirían en el tiempo que transcurriría hasta que el Señor en verdad viniese con poder y gloria. Varias veces a lo largo de este capítulo se enfatiza el hecho de ese reino futuro. Por ejemplo, notemos en el capítulo 19, versículo 28. Hablando otra vez a ellos, el Señor les dijo, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, y la palabra regeneración ahí en el original es una palabra compuesta, palín, que significa otra vez, genesía, que significa
dar vida, originar, regenerar. En la regeneración. Y el reino, aquí esa palabra, la regeneración, se refiere al reino que el Señor establecerá. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Una indicación que ese reino todavía no había sido establecido, que no fue establecido en la primera venida de Cristo, que no fue establecido cuando el Espíritu vino el día de Pentecostés, que no ha existido en esa forma todavía en la tierra y que no existirá sino hasta que Cristo venga por segunda vez. Prueba de ello también es lo que encontramos en el capítulo 20, versículos 20-21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con uno de ellos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Otra demostración de que ese reino todavía no había sido establecido, sino que vendría en un futuro. Y luego en el capítulo 21 y versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca los frutos de él. El reino será dado a una nación que produzca frutos que de verdad honren y glorifiquen a Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios ha desahuciado a la nación de Israel, que la promesa de ese reino no será para la nación de Israel, no, pero será algo parecido a lo que ocurrió a la nación de Israel cuando salió de Egipto. 2,5 millones de judíos salieron de Egipto, pero solamente 2 de esos 2,5 millones entraron en la tierra, Josué y Caleb. ¿Qué ocurrió? ¿No fue Israel la que entró en la tierra de la Palestina? Sí, fue Israel la que entró. ¿Fue el Israel que salió del Egipto? No, no fue el Israel que salió de Egipto. ¿Cuál fue el Israel que entró en la tierra de la Palestina a heredar aquella tierra? El pueblo que había nacido en el desierto durante esos 40 años. Y lo que el Señor quiere decir aquí es que en el transcurso de los años y de los siglos, Él ha de purificar a un pueblo, Él ha de purificar a un remanente, Él ha de purificar a una nación. Y ese Israel, esa nación que entrará en el reino, será un Israel purificado, será, por así decir, una nueva nación, aunque es de la estirpe de Abraham, aunque es de la descendencia de Israel, aunque será pueblo israelita, pueblo judío, será una nueva nación, como fue también una nueva nación de Israel la que entró en la tierra de la Palestina, porque aquellos judíos que habían salido de Egipto habían violado la ley de Dios y se habían rebelado y Dios los juzgó en el desierto. De modo que un día el Señor ha de juzgar a esa nación para purificarla. Como dice la Escritura en Zacarías capítulo 13, 2/3 partes de ellos serán cortados, Zacarías 13:8, y 1/3 parte será purificada, y esa 1/3 parte dirá, Jehová es mi Dios, y Jehová le dirá, pueblo mío. De modo que ahí está la promesa del Señor. Bien, el Señor continúa revelando a los discípulos lo que ha de ocurrir en este medio tiempo. Y no tan solamente eso, sino que les habla del cumplimiento de promesas específicas de Dios para limpiarlos y para purificarlos, y en este medio tiempo la formación, la constitución de un nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, formado por judíos y gentiles bautizados en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y para demostrar que el reino mesiánico, el reino davídico, el reino pactado por Dios en el Antiguo Testamento, aún no ha sido establecido, pero lo será. Notemos lo que dice en el último versículo del capítulo 23. Después de instituir la llamada Cena del Señor, y después de presentarse a su pueblo, notemos lo que dice el Señor, porque os digo
que desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese será el día en que la nación de Israel, el pueblo de Israel, será recibido, será aceptado por el Señor. En otro evangelio, en uno de los otros evangelios, este pasaje, por supuesto, aparece después, por eso digo que fue después de haber instituido esa cena. El Señor dice, no beberéis de esta copa, no beberéis del jugo de la vid hasta que me deis la bienvenida en ese reino. Aquí en el Evangelio de Mateo, por supuesto, aparece antes. Ahora entramos, habiendo visto esto rápidamente, en el llamado discurso, sermón del Monte de los Olivos. Cuando Jesús salió del templo y mientras iba de camino, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Este es el templo que se le ha llamado el templo de Herodes. Técnicamente hubieron 3 templos en Israel, hasta ahora, históricamente. Primero, el templo construido por Salomón, el templo que fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Segundo, el templo de Zerobabel, el templo que fue construido por los israelitas bajo el liderazgo de Zerobabel y algunos de los otros profetas después que el pueblo regresó de Babilonia. Ese fue el templo que cuando fue inaugurado, dice la Escritura, que los ancianos de Israel lloraron. Y lloraron aquellos ancianos porque recordaban la gloria del templo salomónico y se daban cuenta de que el templo que había sido construido por Zerobabel y por los otros que le acompañaban no era sino solo una sombra de aquel templo. Aquí debemos en un momento, recordar lo siguiente. En el año 586, cuando aquel templo fue destruido, hay algo allí muy pero muy importante que recordemos. Ese templo representaba, simbolizaba la gloria de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. El templo es extremadamente importante para el judío. Lo es hoy, por ejemplo. El judío hoy no tiene templo. Anhela tener un templo. Hablo del judío piadoso, del judío de verdad religioso. Una minoría, cierto, pero ese judío anhela tener un templo. Ese templo, repito, simboliza la presencia de Dios. En el capítulo 8 del libro del profeta Ezequiel, hay allí un cuadro triste, conmovedor, pero precioso en gran sentido porque podemos ver cómo Dios obra. Ezequiel capítulo 8. Dios ha anunciado ya que vendría un juicio sobre la nación de Israel. Juicio primordialmente por haber violado la ley de Moisés. En particular, 2 aspectos de esa ley habían sido violados de manera flagrante. Ambos aspectos tenían que ver con la práctica de la justicia enseñada por esa ley al pueblo. El primero de los aspectos tenía que ver con la introducción de la idolatría en el pueblo de Israel. La nación de Israel se había vuelto un pueblo idólatra. Y esto nos lleva a hacer una pequeña aplicación aquí, pequeña pero importante. El pueblo que se olvida de Dios y la persona que niega a Dios
desciende a lo más bajo en el aspecto moral. Por lo siguiente, la persona que niega a Dios sencillamente está diciendo, no tengo a nadie a quien ser responsable. No soy responsable ante nadie. En el sentido final y último de la palabra, no soy responsable a nadie, de modo que puedo hacer lo que quiera. Israel había violado ese mandamiento. Segundo, había violado la justicia en relación con el año sabático. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas 36, 21. El año sabático era sencillamente lo siguiente: el pueblo debía de trabajar la tierra 6 años y hacerla descansar todo un año. Y en ese año el pueblo demostraba su fe en Jehová Dios. El pueblo estaba diciendo, confiamos en la provisión de Dios. Confiamos en el Dios que provee para todas nuestras necesidades. Y no tan solamente eso. Se acumulaban 7 períodos de 7 años, 49, y el año siguiente, el año 50, era el año del jubileo. En el año del jubileo, todo esclavo en Israel era declarado libre. Toda deuda en Israel era cancelada. La persona que le debía algo a alguien, la deuda le era perdonada. Aquella persona que por necesidad económica había empeñado su herencia, ese año del jubileo la recuperaba. Pero el pueblo de Israel, al anular la práctica de la observancia del año sabático, había abandonado también la práctica del año del jubileo, de modo que había una gran cantidad de injusticia practicada en el pueblo de Israel. Y si queremos verificar esto, todo lo que tenemos que hacer es leer los profetas menores, leer a Oseas, leer a Amós, leer a Miqueas, leer a Sofonías, y vemos que allí el pueblo está profundamente involucrado en la práctica de la injusticia hacia su prójimo israelita. Lo tiene avasallado, oprimido, pisoteado. Hay una oligarquía que está controlando a la nación y se está enriqueciendo a costo del pobre y del menesteroso y de la viuda, y Dios detesta eso. En cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, no importa cuándo ocurra, Dios detesta eso. De modo que eso había ocurrido y Dios había enviado a aquel pueblo cautivo a Babilonia, y Dios le dice a ese pueblo, estarás allí 70 años. Y al cabo de los 70 años, Dios milagrosamente, maravillosamente, en misericordia, en gracia, en piedad, en bondad, hace regresar a aquel pueblo de Babilonia. Dios toma y usa como instrumento suyo a un rey pagano, a Ciro el Grande, de los medo-persas. Y Ciro, en el año 538 a.C., promulga un edicto para que el pueblo de Israel se le permitiese regresar a la tierra. Y es entonces que Zorobabel y Esdras y otros regresan y comienzan a edificar el templo. En angustia, en medio de todos los obstáculos, comienza la edificación del templo. Todavía hay tanta perversidad en el pueblo que uno de los profetas protesta porque el pueblo primero ha edificado sus propias casas y están viviendo bien, y la casa de Dios permanece abandonada. Y luego, por supuesto, Nehemías viene en el año 444 a.C. para restaurar a Jerusalén. Y esto lo encontramos profetizado en el libro de Daniel, y luego podemos leerlo en esos libros. Ese era el segundo templo. El primero fue el de Salomón, el segundo el de Zorobabel. Pero en tiempos del rey Herodes, ya en tiempos del período romano,
Herodes quiere agradar a los israelitas, agradar a los judíos. Herodes era un político. Quería congraciarse con el pueblo y Herodes dijo: la mejor manera que tengo de hacerlo es agrandando el templo, remodelándolo, ampliándolo, embelleciéndolo. De modo que para todos los propósitos prácticos Herodes construyó un nuevo templo. Estrictamente hablando, era simplemente la ampliación, la remodelación, el embellecimiento de aquel templo humilde que Zorobabel y los que le acompañaron habían construido después de la cautividad de Babilonia. Pero en un sentido más amplio era un nuevo templo y se le conocía con el nombre del templo de Herodes. Es ese templo al cual se refiere aquí el Señor. Él respondió, después de haberles mostrado los edificios del templo, él respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor hasta ahí profetiza que ese templo sería destruido. Y efectivamente ese templo fue destruido. Lucas, el evangelista Lucas, en su evangelio nos habla de la destrucción de ese templo. Esa destrucción de ese templo tuvo lugar en el año 70 de la era cristiana, cuando los romanos, comandados por Tito, el general del ejército romano, sitió la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, repito, en el año 70. Pero el Señor Jesucristo aprovecha esta oportunidad, sin duda, podemos verlo a medida que estudiemos este pasaje, para proyectarse más allá de ese tiempo del año 70. No hay duda que lo que ocurrió en el año 70 fue un acto del juicio de Dios. Pero Dios no ha terminado con la nación de Israel. Dios no ha desahuciado a la nación de Israel. Esto lo encontramos en los capítulos 9, 10 y 11 de la epístola a los romanos. Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su promesa. Y Dios prometió a Abraham que su descendencia, su simiente, duraría para siempre. Y Dios prometió a Abraham que le daría una tierra para siempre. Dios prometió a su pueblo que le daría bendiciones para siempre. Dios prometió un reino a esa nación para siempre y un trono para siempre. Y Dios no ha cumplido esas promesas todavía, no se han cumplido, pero se han de cumplir, como todas las promesas de Dios, se han de cumplir. Y ahora en el versículo 3, el Señor se proyecta más allá. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y esa expresión ahí, ¿y cuál será la señal de tu venida? Y del fin de la época. Esa expresión, esa pregunta es muy importante. Porque el Señor va a contestar esas preguntas de los discípulos. En realidad, parece aquí que hay 3 preguntas, podemos resumirla en 2. La primera pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y la segunda, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de la época, del fin del siglo? En algunas versiones dice el fin del mundo, pero la expresión ahí, fin del mundo, no es una traducción correcta. El fin de la época o el fin del siglo, el fin de la edad,
En otras palabras, lo que los discípulos preguntan es, ¿cuál será el fin de la historia tal y como la conocemos nosotros? Eso es lo que ellos están preguntando. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de la historia tal y como es conocida por los hombres, por nosotros ahora? Algunas personas dicen que la historia de Israel terminó en el año 70. Es una opinión. Pero si la historia de Israel terminó en el año 70, Cristo debió de haber venido en el año 70. Si la destrucción de Israel, si la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 hubiese marcado el final de la historia de Israel, Cristo debió de haber venido en el año 70. ¿Por qué digo eso? Voltead unas hojas conmigo al libro del profeta Zacarías, capítulo 14. He aquí que el día de Jehová viene. Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Malaquías, último, penúltimo, Zacarías, 14. He aquí que el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Notemos ahora, esto habla de lo que Dios hará con Jerusalén, porque yo reuniré no solo a los romanos, a todas las naciones contra Jerusalén. Reuniré, podríamos decir hoy, a las Naciones Unidas, todas las naciones contra Jerusalén. ¿Qué más dice? Para combatir. Y la ciudad será tomada. Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, ahí no termina la cosa. Después, ¿quién saldrá? Saldrá Jehová. Y ese Jehová que sale, ese es Jesús. Ese es el guerrero divino. Ese es Jehová de los ejércitos, que sale a pelear, a defender a su pueblo, a su nación, Israel, para que no sea exterminada. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ahora notad el versículo 4, muy importante. Y se posarán, se afirmarán, se asentarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, la segunda venida de Cristo. De modo que ese ataque a Jerusalén del cual se habla aquí, esa destrucción de Jerusalén de la cual se habla aquí, es una que coincide con la segunda venida de Cristo. De modo que las alternativas son muy simples. Si la destrucción de Jerusalén del año 70 fue la última y la final, la que terminó, culminó la historia de Israel, Cristo entonces debió de haber venido en el año 70. Si Cristo no vino en el año 70, eso significa que todavía queda en un tiempo futuro una destrucción de Jerusalén que tendrá que coincidir con la segunda venida de Cristo a la tierra. Esas son las alternativas, no pueden haber otra. No puede haber otra alternativa. Bien, regresemos a Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin de la época? Y ahora seguidamente y hasta el versículo 15, el Señor Jesucristo va a dar una descripción general. Una descripción general del período de tiempo que ha de preceder su segunda venida. ¿Por qué se ha de caracterizar ese período?
Al leer este pasaje alguien diría, bueno, estas son cosas que han ocurrido en otros tiempos, en otros siglos anteriores. Es verdad, algunas de estas cosas han ocurrido en la Edad Media y algunas han ocurrido hace 400 años, algunas de estas cosas, es decir, generalmente hablando. Pero yo creo que el Señor nos quiere decir aquí que en el período de tiempo inmediatamente antes de su segunda venida, estas cosas que vemos aquí han de ocurrir de una manera más generalizada, es decir, en cuanto a geografía, ha de ocurrir en un mayor número de sitios, en un mayor número de lugares, primero, y segundo, ha de ocurrir con mayor intensidad. ¿Qué dice el Señor? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Una de las cosas que el Señor anuncia que ha de ocurrir es una especie de proliferación de religión, de fraude y de engaño religioso. Y en nuestra generación, como nunca antes en la historia, hemos visto tanto fraude religioso. Bueno, alguien diría, ¿y qué podemos hacer nosotros para no ser engañados por ese fraude religioso? Una de las cosas que debemos de hacer constantemente es estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119, versículos 10 y 11. El libro de esta ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Josué 1:8. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Esa debe de ser la actitud del Hijo de Dios. Estudio profundo, sistemático de las Escrituras. Esto está ocurriendo en el pueblo de Dios hoy de una manera sorprendente. Hay una superficialidad asombrosa en el pueblo de Dios. Hay una confusión teológica y bíblica que va más allá de nuestra descripción. Y hay una especie de, ¿qué diría yo?, de actitud gelatinosa. ¿Sabéis cuál es el carácter de la gelatina? Lo pones en un molde cuadrado y sale cuadrado. La pones en un molde redondo y sale redondo. La pones en un molde hexagonal y sale hexagonal. La pones en un molde triangular y sale triangular. Y esa es la actitud de un gran segmento del pueblo de Dios, falto de convicción. Y esa falta de convicción se debe a la falta del estudio sistemático y profundo de la palabra de Dios. Son llevados de aquí para allá y de allá para acá, como una hoja que es llevada por el viento. Como dice la Escritura, por todo viento de doctrina. Oyen algo y les parece qué bonito y allá van detrás de eso. Luego se decepcionan y viene otro y van detrás de eso. Y así, el otro y el otro y el otro y el otro. Cuando lo más sensato es
afirmarnos en la palabra de Dios. Afirmarnos en lo que enseña, en lo que dice la palabra de Dios. Lo más importante es qué dice la palabra de Dios, qué enseña la Escritura. Y si la Biblia lo enseña claramente, eso debemos de creer. No estar siguiendo opiniones humanas, una tras otra y otra tras otra. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es el criterio. La Biblia es la medida, es el patrón que debemos de seguir. Bueno, aquí el Señor nos avisa. Vendrán, notemos, vendrán muchos en mi nombre. Ese es el fraude. Vendrán muchos en mi nombre. Y la razón por la cual no podemos identificar el fraude es porque no estamos a tono con el pastor Cristo Jesús y con la palabra, su palabra. De modo que no podemos distinguir la verdad del error. He hablado algunas veces de esto, no sé si lo he mencionado desde aquí. Un amigo que tengo fue una vez al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y ese Departamento del Tesoro, lo que es Hacienda de Estados Unidos, tiene cientos de miles de personas encargados de vigilar que no se falsifique, que no se introduzcan billetes falsos, para que no circulen, no hayan billetes falsos circulando. Y me dice este amigo que hay un salón grande, inmenso, largo, y allí hay mesas. Y allí están esos hombres entrenándose y se pasan 8 horas diarias acariciando con la yema de los dedos billetes buenos, genuinos. Ahí están. Se pasan 8 horas. Ese es su trabajo, para entrenarse hasta que termina el entrenamiento. Acariciando con la yema de los dedos billetes buenos. ¿Para qué? Para cuando llegue uno falso a sus manos, nada más que tengan que tocarlo y ya saben que es falso. Están tan bien entrenados en lo genuino, en lo verdadero, que solo ponen un dedo en un billete que es falso y ya saben que es falso. Y eso es lo que el creyente debe de hacer. Emplear horas y horas en el estudio de la palabra. Conocer la verdad de Dios, la palabra de Dios, de modo que su mente, su corazón, su espíritu, su vida, su sistema, su alma, esté tan compenetrado con esa verdad de Dios que tan pronto escuche el fraude, sepa identificarlo. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad que nadie os engañe, mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Primeramente aparecerá falsa religión, falsa doctrina, fraude religioso, un cristianismo que es sencillamente una falsedad. Como dice el Señor en otro sitio, lobos vestidos de ovejas. Vendrán muchos en mi nombre. Es muy interesante poder comparar esto con lo que nos dice el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. El capítulo 6 del libro del Apocalipsis nos describe el comienzo del período llamado la semana 70 de Daniel. Dice allí, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven,
Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y ese que tiene el caballo blanco con esa corona, simboliza, representa la aparición del falso Cristo, del anticristo en la tierra. Y el Señor Jesucristo profetiza que el período que ha de preceder su segunda venida se ha de caracterizar por la aparición de falsos cristos, pero la aparición de esos falsos cristos ha de culminar con la aparición del falso Cristo, del anticristo. El engendro del mismo Satanás, aquel que es llamado en el capítulo 13 del Apocalipsis la bestia, aquel que el apóstol Pablo llama en 2 Tesalonicenses 2 el hijo de perdición, el hombre de pecado, el que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por el mismo Dios y demanda que se le adore. Aquel que Daniel en el capítulo 11 y versículo 36 lo describe como el rey que hará su voluntad. Y notemos algo más, dice el Señor. Hemos leído aquí en el versículo 6, oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Ahora notemos lo que dice Apocalipsis. En el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, y salió otro caballo rojo, y el que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Vemos la coincidencia ahí? Lo que el Señor profetiza, lo que ha de ocurrir, primeramente la presencia de falsos cristos, que ha de culminar con la aparición de el falso Cristo, el anticristo. En Apocalipsis 6 se nos habla de uno que aparece cabalgando un caballo blanco y un arco sin flechas, y sale conquistando, y para conquistar, simbólico de ese personaje, del falso Cristo. Luego en Mateo capítulo 24 dice el Señor, oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, y en Apocalipsis 6:3 dice allí el Espíritu de Dios por medio del profeta que sale uno cabalgando un caballo rojo, y al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Guerra. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Notemos, y habrá, fijaos ahí, hambres, epidemias, terremotos en diferentes lugares. Veamos qué dice Apocalipsis. Capítulo 6, versículo 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni el vino. Eso habla de muerte porque produce hambre, de escasez, de necesidad. 1 denario era el sueldo de todo un día de trabajo para una persona en aquel tiempo. De modo que aquí dice la Escritura, 2 libras de trigo por 1 denario. Una persona tendrá que gastar todo el sueldo de un día para poder comer solo lo necesario. Y el Señor profetiza, habrá hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares. Mas todo esto será principio de dolores, porque el Señor está hablando de manera general.
Todo esto es el comienzo. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y debido al aumento de la iniquidad se enfriará el amor de la mayoría. Tiempos que describen ese período de la semana 70 de Daniel. Tiempo terrible, tiempo de ira, tiempo de angustia. ¿Queréis ver cómo lo describe la palabra? Notad conmigo en el libro del profeta Sofonías por un momento. Sofonías. Nahum, Habacuc y Sofonías. No son enfermedades, ni plagas, ni úlceras, son libros de la Biblia. Nahum no es una úlcera, es un libro de la Biblia. Habacuc no es una epidemia, es un libro profético. Sofonías, Sofonías, hasta suena con música, Sofonías. Bien, veamos lo que dice la Escritura allí en Sofonías, describiendo ese periodo de tiempo. 1, Sofonías 1, capítulo 1, versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová. Está cercano y viene velozmente. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Ahora notemos cómo se describe ese tiempo. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de devastación y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de alarma sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Y ahora notemos qué pasaje más relevante para nuestros días. Hoy los hombres están comprando, la humanidad, la sociedad, oro y plata. No quieren billetes, no quieren cuestiones de esas que se pierden. Quieren oro y plata. Hace 10 años, una onza de oro valía el equivalente a, ¿qué diría yo?, a unas 3.000 pesetas. Hoy se ha quintuplicado el valor de una onza de oro. Notemos lo que dice aquí, versículo 18. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Ese es día de ira. Pues toda la tierra, no un área, no solo la Palestina, no solo el Medio Oriente, no solo Europa Oriental, no el Medio Oriente, Europa Oriental y Europa Occidental, toda la tierra, todo el planeta, todas las sociedades del mundo, porque oídme, las sociedades, los sistemas sociales de este mundo están condenados a juicio. Es el sistema organizado, dirigido por el mismo Satanás. El sistema social en que todos los pueblos de la tierra viven hoy. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque hará un exterminio súbito y espantoso de todos los habitantes de la tierra. Quiero decir una cosa, Dios no ha mandado a la iglesia, ni a ningún predicador, ni a ningún evangelista, ni a ningún pastor, ni a ningún teólogo, ni a ningún maestro de la Biblia, a que salga a reformar la sociedad. Esa no es nuestra tarea, esa no es la tarea de la iglesia.
La tarea de la iglesia es predicar y vivir de modo que pueda rescatar a hombres y mujeres de esa sociedad que está condenada a la destrucción. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. No vamos a ganar a la sociedad, no vamos a reformar a la sociedad, pero sí podemos ganar a gente que está dentro de esa sociedad y que pueden ser salvos por medio del mensaje del Evangelio. Hay cientos de pasajes en la Biblia como este que acabo de leer de Sofonías. Bien, veamos lo que dice el Señor, el resto de este pasaje en Mateo. Vendrán falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos, y debido al aumento de la iniquidad se enfriará el amor de la mayoría. Quiero decir que esto de lo que se está hablando aquí se refiere a ese período que he llamado, y la Biblia lo llama, la semana 70 de Daniel, que es el período de la gran tribulación, que se extiende desde el capítulo 6 del libro del Apocalipsis hasta el capítulo 19 del mismo libro del Apocalipsis, y es mi convicción personal que la iglesia de Jesucristo será arrebatada, será sacada de la tierra antes de que ocurran estas cosas. Antes de que ocurran estos juicios, la iglesia de Cristo será librada de esta condición por intervención divina, por el llamado arrebatamiento o traslación de la iglesia. Dios quitará, removerá a su iglesia de este mundo antes de que ocurran esos juicios. Dice el Señor, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esto no tiene que ver con perder la salvación, ni tiene que ver con si un cristiano no persevera, no es salvo. Esto está hablando aquí de ese período de la tribulación. El que perseverare hasta el fin será salvo, en el sentido de que en ese período de la tribulación, los que han de creer en ese tiempo, los que han de ser regenerados en ese tiempo, por rehusar llevar la marca de la bestia, de ese anticristo que ha de aparecer, de ese falso Cristo, será condenado a muerte, tendrá que sufrir martirio. Y la inmensa mayoría de esos que son salvos en ese tiempo, no todos, pero una gran mayoría, sufren martirio. Y el Señor habla aquí, más el que perseverare hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? De la tribulación. Habrán muchos que serán salvos y que perseverarán. Dios hará que permanezcan y estén vivos hasta que el Señor venga a la tierra. De modo que el perseverar hasta el fin ahí se refiere perseverar hasta el final de esa tribulación. Será librado, la idea ahí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En ese período de la tribulación, en ese período de la semana 70 de Daniel, habrá, por misericordia de Dios, por gracia de Dios, por instrumento de Dios, habrá la actividad evangelística y evangelizadora más grande que el mundo ha conocido. Y no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero en ese tiempo Dios sellará 144,000 israelitas que han de predicar el evangelio a través de todo el mundo, y Dios habrá de usar a aquellos que serán salvados en ese tiempo como testimonio, y en todas las naciones y aún en sitios donde hoy no se ha predicado, tal vez se predique en ese tiempo. Quiero decir que esto que acabo de decir, en ningún modo, y que nadie se imagine ni piense
que esto debe de hacer que nosotros seamos en lo más mínimo negligentes de nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio a nuestra generación. Porque Dios nos va a pedir cuenta de ello. Si somos negligentes nosotros, Dios nos va a pedir cuenta. De modo que como iglesia, como pueblo de Dios, como nacidos de nuevo, debemos de estar activamente involucrados en la proclamación del Evangelio a toda persona con la que entremos en alguna relación o con quien tengamos algún contacto. Será predicado este Evangelio del reino. Notad que se habla ahí del Evangelio del reino, de las buenas nuevas del reino. Porque ese período de tribulación precederá el establecimiento del reino. Pero esa predicación de ese Evangelio del reino conlleva a la predicación de la justicia de Dios. Conlleva a la predicación del mensaje de la regeneración, porque como hemos dicho ya repetidas veces, para entrar en ese reino el nuevo nacimiento es necesario. De modo que al predicar, al anunciar que ese reino está a punto de ser establecido, vamos a hacer lo mismo que hizo Juan el Bautista. ¿Qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De modo que el predicar el evangelio de ese reino conlleva el predicar el mensaje del arrepentimiento, porque ese es un requisito indispensable para que una persona pueda entrar a heredar ese reino. Y luego entonces notemos en el versículo 15, y aquí nos detendremos por esta noche, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, anunciada por medio del profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Por qué? Porque este será el comienzo de una persecución universal. Se iniciará en Jerusalén y en la Palestina y se extenderá a todos los pueblos de la tierra. Habrá una persecución universal, particularmente del pueblo judío, de la simiente de Abraham. El diablo, y esto nos lo explica la Escritura, en Apocalipsis capítulo 12, la figura de la mujer que es perseguida por el dragón. Habrá una persecución universal del pueblo judío, del pueblo de Israel. De paso, esa persecución, en una forma pequeña, podemos decir en miniatura, en una versión de bolsillo, podemos decir, fue practicada entre los años 171 y 164 por Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8. Y también fue practicada, con todo lo que leamos y escuchemos por ahí y oigamos por ahí, en una forma reducida por Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto algunos de nosotros la famosa película Holocausto. Y eso es solamente una pequeña ilustración de lo que ocurrirá en aquel día, cuando esa bestia, ese anticristo, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, persiga a la simiente de Abraham durante ese período de tribulación. Yo quisiera concluir en esta noche exhortando a cualquier persona que se encuentre aquí, que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, a que abra su corazón, su vida, su persona y se identifique con ese Cristo. Pero no tan solamente a una persona en esa condición. Quiero exhortar a cualquier creyente
Permíteme que te pregunte esto. Permíteme que te haga esta pregunta. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para quién vives? ¿Quién te controla? ¿Vives para ti y tu familia? ¿Vives para tu negocio? ¿Vives para cualquier otra cosa, para cualquier otra actividad? ¿Qué es lo que ocupa el lugar principal en ti, en tu persona, en tu vida, en tus actividades? ¿Para quién estás viviendo? Si no es para Dios, mi hermano, si yo no estoy viviendo para Dios, y si tú no estás viviendo para Dios, si la primera área y el primer objetivo de nuestro pensamiento, de nuestra actividad, de nuestra vida no es Dios, entonces tú y yo tenemos mucho de qué arrepentirnos. Y tenemos que dar cuenta a Dios de eso. Cuando Cristo dijo a sus discípulos, el que ama a padre, a hermano, a hijo, a quien sea más que a mí, no es digno de mí. Es más, en otro pasaje algunos se confunden porque dice el Señor el que no aborrece. Y esa es una manera bíblica de comparar lo que el escritor bíblico, lo que el Espíritu Santo está tratando de decir ahí, que el Señor dijo es que si no amamos a Dios de tal manera y con tanta pasión, que el amor que tenemos hacia nuestro padre, madre, hermano, hermana, esposa, esposo, hijo, comparado con ese amor es como un aborrecer, no somos dignos de él. El Señor no dice que debemos de aborrecer a nuestro padre, madre, hermano, esposa o esposo, pero comparando el amor que debemos de tener a él con ese otro amor, este es como un aborrecer. Entonces yo te exhorto en esta noche, si eres un hijo de Dios o una hija de Dios, yo creo que estamos en la recta final. No sabemos cuándo el Señor ha de venir, nadie lo sabe. La Biblia no pone fechas y no es para nosotros hablar de fechas, pero sí nos parece que estamos en la recta final. ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo y nuestra energía? Si no es en las cosas de Dios, tenemos que arrepentirnos de ellos. Quiera Dios que cada uno de nosotros estemos tan dedicados a Él, que en realidad todo lo que hagamos tenga ese objetivo, dar gloria y honra y alabanza a ese Dios.